Bueno, buenas tardes con todos. Ante todo quisiera expresar mi gran alegría de estar acá en Paraguay. Es la primera vez que estoy acá en Paraguay y quiero agradecer a la PROCEN por esta oportunidad de presentar un tema muy interesante que está ahora muy en boga, muy importante también. Y bueno, espero compartir puntos de vista y bueno, algunos avances que he tenido y en el que he tenido la oportunidad de participar también incluso directamente. En el año 2015 tuve la oportunidad de hacer un sabático en la Universidad en Cornell y ahí justamente el tema de fondo fue el cambio climático. Entonces voy a compartir alguna información que compartieron ellos conmigo y espero también hacer esto con ustedes. Entonces, para hacer un poco la charla un poco más provocativa y no se me duerma, porque la hora es un poco complicada, quiero hacer siguiendo con la tónica de la última Copa América, citar una frase célebre futbolera de Jorge Valdano, ¿no? El gran delantero argentino. Él dijo: el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Eso me pareció una cosa, pero increíble, ¿no? O sea, el tipo es un iluminado. Realmente el fútbol es una cosa increíble, o sea, inexplicable, ¿no? Despierta pasiones, nos hace reír, nos hace llorar, es una cosa, pero nos enloquece a todos. Una cosa anecdótica, el año pasado se jugó la Copa del Mundo en Perú, yo soy peruano, y Perú regresaba a la Copa del Mundo después de 36 años. La gente se volvió simplemente loca, ¿no? O sea, simplemente enloqueció. La gente dejó sus trabajos, vendió su casa, vendió su carro, todo para comprar un paquete para irse hasta Moscú. La cosa que terminaron 60.000 peruanos, no sé cómo llegaron hasta Moscú y ahí han hecho una barra, pasaron la experiencia de sus vidas realmente, gozaron. Pero ese es el tipo de emociones que nos despierta pues el fútbol, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Nos despierta lo más sentimientos muy personales pero lo más importante, despierta y hay un torrente de dinero detrás de todo eso, ¿no? Es una cosa pero impresionante, los intereses que hay detrás del fútbol, la FIFA, etcétera, es impresionante. Entonces quiero agarrar estas mismas palabras de Valdano para jugar un poco con ustedes y plantearles, rebotarles el siguiente enunciado, ¿no? O sea, ¿es acaso el cambio climático lo menos importante entre las cosas más importantes? Realmente es algo que nos hace pensar, ¿no? O sea, realmente es algo que nos puede llevar a la reflexión, a pensar realmente qué cosa es esto, ¿no? O sea, qué es el cambio climático. Yo cuando estuve en Cornell, yo también, para mí fue toda una revelación este tema, ¿no? Y entonces el cambio climático está siendo cada vez más difundido, pero estando allá me di cuenta que lamentablemente el tema del cambio climático es un tema muy conocido, muy difundido, muy informado, pero a nivel de los grandes países del norte, ¿no? De Europa, Norteamérica, Japón, etcétera. Todos saben mucho, pero justamente los menos informados del cambio climático son los que vamos a ser afectados. O sea, todo el hemisferio sur, regiones del África, Asia, Latinoamérica, que vamos a estar también muy golpeados por el tema del cambio climático, somos los menos informados, ¿no? Entonces, tenemos que realmente motivar. Entonces, espero que realmente el objetivo de esta presentación es un poco despertar en ustedes esa curiosidad por conocer un poquito más, ¿no? ¿Qué cosa es el cambio climático? Entonces, a lo largo de la presentación voy a tratar de desarrollar los siguientes puntos, cuáles van a ser esos nuevos escenarios que nos presenta el cambio climático, los retos para la agricultura en el siglo XXI, los efectos de este cambio climático sobre la producción de semillas, cuáles son esas estrategias de adaptación, cuáles son estos sistemas formales e informales de semillas y los sistemas no convencionales. Entonces realmente hay toda una serie de puntos que a lo largo de las presentaciones de ayer y hoy en la mañana han sido súper interesantes para mí realmente, para ver cómo continúa esta discusión, ¿no? Hubiera querido realmente que el cambio climático tuviera el poder digamos, el arrastre que tiene el fútbol, ¿no? Para realmente motivar esa energía, ¿no? Pero realmente quiero presentarles el tema del cambio climático como me lo presentaron a mí allá en Cornell. Entonces quiero compartir con ustedes lo siguiente.
No sé, ojalá que no, pero espero que esto sea algo nuevo para ustedes, porque realmente este es el origen de todo este debate, de toda esta discusión de cómo surge esta gran preocupación global del cambio climático. No sé si habrán descubierto o dado cuenta, este es el mapa del Polo Norte, del Polo Sur, ¿no? Del Polo Sur, el rabito que nos une con Sudamérica, ahí. Y el Polo Sur está realmente lleno de estaciones experimentales, ¿no? Todos los grandes países, Estados Unidos, Europa, Alemania, incluido Perú. Perú tiene su pequeña base Machu Picchu que está ahí también, Argentina, Chile, todos tienen ahí sus bases en el Polo Sur y realizan ensayos, experimentos. Y bueno, una de esas bases es una base rusa, es la base Vostok, que está en la Antártida, ¿no? Ellos están ubicados en ese punto rojo que ven ustedes ahí. Esta cosa funciona. Ahí está. Entonces ahí ustedes ven la apariencia, cómo está esa base experimental. Ellos están en medio de la nada, como pueden ver ahí. Dicho sea de paso, con el Polo Sur es el punto más frío del planeta, ¿no? Ahí hay temperaturas que los más fríos está entre 70 y 80 grados bajo cero. Es una cosa impresionante, ¿no? El frío es pero brutal. Entonces, ahí hay un grupo de científicos rusos que ha estado trabajando el tema y, bueno, lo que han hecho ellos desde la década de los 70 es hacer una perforación. Entonces, en el Polo Sur, ellos, como han visto en el mapa, estaban ubicados en una zona más o menos montañosa, cubierta totalmente de nieve, y ellos han hecho una perforación de todo el casquete polar. El casquete polar tiene 3.623 metros de espesor. Entonces ellos han agarrado y han perforado todo eso. Han llegado hasta el ¿cómo se llama? Hasta el fondo, donde existe un lago, el lago Vostok. Es un lago que está sellado, ha permanecido sellado por los últimos 15 millones de años. Es una cosa loquísima, ¿no? Es una historia súper interesante. Entonces ellos han agarrado y han perforado todo el casquete polar, toda esa masa de hielo la han cortado, y ahí ven ustedes a uno de los científicos, han agarrado y han sacado muestras de hielo, muestras como tubos de hielo de 1 metro de largo. Entonces han sacado como 3.600 tubos de hielo, ¿no? 3.600 metros que han logrado perforar. Es un trabajo que han hecho, que les ha tomado, fíjense, recién en el año 2012 han logrado llegar al punto más profundo del casquete polar y han sacado esas muestras. Y ellos han analizado esas 3.600 muestras y han justamente determinado el tema que ahora nos convoca a todos en el tema relacionado al cambio climático, que es el contenido del CO2. Esas muestras de hielo datan de hace 420.000 años. O sea, esas 3.600 muestras son como probetas de hielo, tienen 420.000 años de antigüedad. Entonces ellos han agarrado y han hecho análisis, han procesado toda la información, y esto es lo que han descubierto, ¿no? Esta es quizá la gráfica, la figura más famosa del mundo en el tema de cambio climático. Esto lo van a ver, pero en todas partes. Básicamente, y es algo súper interesante, muy revelador, porque acá lo que están haciendo ellos, están graficando el porcentaje, la concentración de CO2 que ha habido en el planeta hace 400.000 años atrás. Entonces podemos ver claramente que, primero, lo que nos llama la atención a todos es esta línea sinuosa, ¿no? Es muy cíclica, sube, baja, y entonces eso nos lleva a tener la primera conclusión. Bueno, esto es algo que realmente se presenta cada cierto tiempo, pero lo que es totalmente inusual, lo que es totalmente fuera de lo común, y por eso la gran preocupación mundial, es que a partir de la era de la revolución industrial, más o menos allá por el año 1850, el hombre comenzó a usar de manera más intensiva el petróleo, los combustibles fósiles. Entonces, eso ha provocado que, conforme la tecnología del hombre ha ido evolucionando, mejorándose, ha ido produciendo cada vez más y más CO2 en la atmósfera. Entonces, ahí ven ustedes cómo en los últimos 400.000 años nunca jamás la concentración de CO2 había sobrepasado ese límite.
Pero sucede que ahora, por ejemplo, en el año 2019, donde estamos ahora, el 22 de julio, ahí pueden ver ustedes ahí la fecha, los que estén curiosos del tema pueden incluso buscar en Google. Hay un sitio en Google que les permite hacer el rastreo del CO2 cada día prácticamente. Entonces el último registro fue del 22 de julio. El nivel de CO2 era de 411 ppm. Entonces 411 está por allá arriba. Entonces ahí está el gran problema, ¿no? O sea, esos niveles de CO2 en el mundo va a ir aumentando y eso va a hacer que el planeta se vaya calentando cada vez más. ¿Qué está provocando esto? Lo que ocurre es que se está produciendo un descongelamiento del permafrost. Y el permafrost es justamente ese casquete de hielo que cubre todo el hemisferio norte. Entonces ahí pueden ver ustedes en la figura de allá de la izquierda, ese es el casquete, el permafrost, que abarca todas las regiones de Siberia, en Rusia, Canadá, Groenlandia. Ven ustedes ahí esa mancha azul. Y el casquete, el círculo polar ártico está ahí. Entonces ese color, ahí pueden ver ustedes hasta 3 colores. Un color rojo, un color medio naranja y algo más amarillo. Entonces, ¿qué ocurre? Según las predicciones de continuar este proceso de calentamiento y derretimiento de esa gran masa de hielo, lo que va a pasar es que todo este contorno que está muy rojo se va a ir derritiendo más o menos hacia el año 2050. Y hacia el año 2100, al final de este siglo, ya el hielo se habrá derretido, se habrá perdido toda esta parte que está de color naranja, habrá quedado solamente este color amarillo más pálido, ¿no? Entonces, eso es lo que están viendo los científicos que ocurra, ¿no? Entonces, esto es más o menos para darse una idea. Si ustedes tienen, por ejemplo, un pedazo de churrasco, un pedazo de carne bien congelado en su nevera y de repente se les ocurre sacarlo y lo dejan en pleno verano y lo dejan por días, semanas y semanas, esa cosa se pudre, ¿no? Esa cosa ya va para la basura. Pasan los días y esa cosa sigue malográndose, se sigue descomponiendo, se descongela, y eso es exactamente lo que está pasando acá en el permafrost. Es un proceso ya irreversible, ya comenzó a descongelarse. Entonces, este proceso va a continuar cada día que estamos acá nosotros en este momento conversando, se está descongelando eso. Se está liberando CO2 a la atmósfera junto con metano. Entonces, el gran temor de los científicos es de que hacia fines del siglo, a fines de 2100, la situación simplemente empeore, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo tengo mis dudas acerca de este gráfico, pero esto es, digamos, la visión apocalíptica de cómo se podría ver el mundo en el año 2100. ¿No? Pueden ver ustedes, por ejemplo, el calentamiento se va a producir en toda la franja media, abarcando Norte, Centro y Sudamérica, el África, parte de Europa, Asia, Australia. Entonces, todo eso que está marcado con azul, o perdón, con amarillo, va a desertificarse. Y las zonas en marrón igualmente van a ser zonas totalmente inundadas que ya no van a ser posibles de que puedan sustentar vida y mucho menos pues cultivos. Entonces lo que va a ocurrir es que de repente se está pensando de que de repente las zonas de cultivo vayan a estar más hacia el norte. Entonces esas serían las posibilidades. Incluso las predicciones de estos científicos es de que incluso hasta llegue a poblarse el Polo Sur. El cambio del clima va a ser tan drástico y tan raro que hasta podría ponerse verdecito esta zona del Polo Sur, ¿no? Entonces, esos son los extremos a los que llegaría, digamos, el mundo si es que realmente la humanidad fracasa en los compromisos que ha asumido en la COP21. No sé si habrán sabido, en el Acuerdo de París del año 2015, el mundo firmó y acordó mantener la temperatura global por debajo de 2 grados. Pero el año pasado, en octubre, este límite fue reducido a 1.5. Entonces ahora el reto es que la temperatura global no sobrepase el 1.5 grados centígrados. De lo contrario, quizás sería nuestro futuro. Entonces ya hay grupos de científicos que ante esa situación, ante esa perspectiva, ya iniciaron estudios, trabajos para ver qué cosa pasaría, cuál sería el problema con nuestros cultivos.
ante un incremento de CO2 en la atmósfera y un mayor aumento de la temperatura global. Entonces, por ejemplo, tenemos acá estudios de este grupo liderado por Myers. Ellos han, por ejemplo, visto qué pasaría con el contenido nutricional de nuestros cultivos. Entonces ellos ven que, por ejemplo, los contenidos de zinc, hierro y proteína en trigo y arroz y arvejas sería reducido, o sea, se vería negativamente afectado. Ahí ven ustedes el trigo, el arroz, las arvejas estarían por debajo de esta línea, que sería el límite. En el caso de soya, quizá la proteína no está muy afectada, pero ahí la vemos justamente en el límite, en el límite. Y el contenido de proteína, más o menos, no está muy afectado en la soya o soja, como dicen acá, y el sorgo. Entonces ahí los tenemos por encima. Hay otro grupo de trabajo de investigadores, LOLATSE. Ellos vieron también qué pasaría con diferentes minerales ante una elevada concentración de CO2 en la atmósfera, y ven que todos estarían afectados. El nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, todos, el zinc, el cobre, todos estarían afectados negativamente. Solamente el manganeso sería uno que no tendría mayor afectación o no tendría mayor problema, pero sí, más bien el carbono va a estar, digamos, como estimulado, estaría más acumulado por las plantas. Esto ha sido determinado en plantas de trigo y arroz, plantas C3 como conocemos. Entonces, son situaciones en donde ya se están haciendo algunos trabajos de prospectiva para ver cómo se estaría afectando los cultivos. Igualmente, los rendimientos. Esta es una publicación reciente en donde, por ejemplo, SAO, es un grupo franco-chino que trabajó este tema, ¿no? Ver cómo se vería afectado los rendimientos de los principales cultivos alimenticios, ¿no? El maíz, el arroz, el trigo y la soya, solamente con aumentar un grado centígrado como la temperatura global. Y todos ven, cada una de estas barras de colores es un método que se ha utilizado para hacer esta misma determinación. Y todos estos métodos, en total han sido 6, dan como resultado común de que sí, efectivamente hay una afectación negativa, o sea que va a haber un problema por el aumento de la temperatura en los cultivos. Entonces vemos acá el trigo, el arroz, como los principales países productores de estos cultivos, de estos cereales, se ven afectados. Y ven ustedes acá en esta barra como el caso del maíz es el cultivo más afectado en cuanto a rendimientos, luego el arroz, el trigo. Más bien el arroz y la soya no tienen tanto problema, pero de todas maneras es un efecto negativo que tiene el incremento de la temperatura. El mismo estudio, mostrando las mismas gráficas, ven ustedes el impacto negativo en el rendimiento por el aumento de 1 grado en la temperatura en maíz y soya. Acá está Paraguay, Brasil, los grandes productores, Argentina, Estados Unidos. Entonces todos tienen este problema. Entonces tenemos que realmente tomar en serio este tema del cambio climático, porque a la larga vemos cómo el cambio climático nos está afectando a todos realmente. Y esto a la larga se va a reflejar en un aumento en el precio de los commodities, ¿no? de los granos, de los cereales, y va a ocasionar una crisis. Esto mismo también, hay otro grupo de trabajo que estudió también el efecto del cambio climático en maíz. Y vemos en diferentes países, ¿no? En países maiceros, grandes productores de maíz, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, y solamente con aumentar 2 grados, vean ustedes el efecto negativo, ¿no? 17 en Estados Unidos, 10% de pérdida, 7.9 en Brasil, 11.6 en Argentina. Y si la temperatura sigue aumentando y llega a 4 grados, esa pérdida podría hasta duplicarse. Entonces acá vemos ya unas primeras conclusiones de lo que estaría originando este cambio climático en diferentes países, en diferentes regiones. Hay una gran heterogeneidad de cómo el impacto del cambio climático va a impactar en diferentes regiones del mundo. Entonces hay un efecto muy claro del tema de la interacción genotipo-ambiente, ¿no?
Entonces, se va a tener que investigar los nuevos objetivos de mejoramiento genético. Va a tener que estar orientado a hacer justamente un trabajo enorme para tratar de buscar una mayor adaptación a una diversidad de condiciones negativas. Y para esto pues necesitamos tener una investigación también para ver en qué medida es posible afrontar la mayor concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, estos son algunos retos que vamos a enfrentar como agrónomos, como especialistas en el área en este siglo. Pero el principal reto va a ser tratar de alimentar a esa enorme población que va a seguir creciendo. Se espera que, por ejemplo, para el año 2050 hayan 10.000 millones de personas y esas personas van a seguir comiendo, van a seguir. Entonces, va a haber una gran presión por tener una mayor disponibilidad de cereales y granos. Entonces, esto es invariable. Tenemos, por otro lado, este tema, ¿no? La COP 2015 planteó esa meta. No sé qué tan cerca estamos realmente o qué tan lejos estamos de poder llegar a cumplirla, pero yo tengo serios temores. Y un poco respondiendo a la pregunta al comienzo que planteé, ¿no? ¿Creen ustedes que realmente la gente se está tomando en serio el tema del cambio climático? Yo lastimosamente pienso que no, porque realmente, fíjense lo que ha pasado después de esta COP 2015. Me acuerdo que eso fue cuando estaba todavía Obama en el poder, y entonces ahí Estados Unidos firmó, todo muy bien, pero luego hubo cambio de gobierno y viene Trump con otras ideas y está poniendo en entredicho si va a ratificar o no este acuerdo. Entonces tenemos ahí todo un problema. Hay casi 190 países que están ratificando ya sus compromisos para poder cumplir estas metas, pero si realmente los grandes emisores no se comprometen a eso, vamos a ver cómo China, India también, entonces si Estados Unidos no participa, ¿yo por qué? Entonces va a haber todo un tema ahí de debate, ¿no? Y eso hace que también la agricultura, y eso es lo que a mí particularmente me molesta, la agricultura la han sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? Acá, por ejemplo, dicen que la agricultura es el responsable del 30% de la emisión de gases. Entonces realmente va a haber una necesidad muy grande de hacer más investigación, tener más financiamiento para poder realmente afrontar y reducir esas acusaciones, ¿no? Para que realmente veamos que realmente la agricultura es posible, tiene la posibilidad de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como conclusiones ahorita ya del saque podemos decir, no se va a poder alcanzar esta meta si no hay grandes cambios. Los sistemas de producción de alimentos va a tener que realizar grandes cambios, tomar estrategias transformativas para realmente implementar una serie de estrategias que logren alcanzar y a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que tener una agricultura más intensiva, pero sin usar más tierra. Entonces va a tener que ser una agricultura realmente inteligente y desplegar una serie de estrategias. Y el ICA ha lanzado en agosto pasado el nuevo plan de mediano plazo, y realmente el tema central es justamente cómo ayudamos a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces vemos también cómo este problema del cambio climático se refleja en tres aspectos muy importantes, ¿no? Entonces, el cambio climático se va a reflejar, como les decía, en una mayor concentración de CO2 en la atmósfera, una mayor temperatura, y esto va a afectar pues tres temas muy importantes, ¿no? El tiempo de floración y los órganos florales, la producción de néctar y polen, y los agentes polinizadores, lógicamente. Entonces, aquí puede haber un adelanto o un retraso de la floración, y eso va a causar pues una sincronía y el desarrollo de los órganos masculino y femenino, y eso va a afectar la receptividad del estigma también. El calor va a tener este problema. La mayor concentración de CO2 va a alterar la tasa de azúcares en el néctar, y eso a su vez va a afectar la atracción que tiene el néctar, las flores, con los diferentes agentes polinizadores. Entonces, la producción y la calidad del néctar va a estar afectado, y consecuentemente la temperatura va también a afectar la producción del tubo polínico, y al ocurrir eso, pues ya la fecundación no se va a dar. Entonces va a haber un problema
a nivel de la producción de semilla y la hibridación natural que se produce. Como les decía, los agentes polinizadores, las abejas principalmente, son muy sensibles a ligeras variables del clima, ¿no? de su entorno. Ellos, en zonas, por ejemplo, tropicales, donde yo estoy ubicado en Trinidad y Tobago, en el Caribe, ya prácticamente estos animalitos, estos insectos viven al borde mismo ya de su tolerancia. Entonces, un incremento en la temperatura ya va a hacer que esos animales simplemente migren o desaparezcan, entonces causando un problema tremendo. Entonces, son todos los aspectos que hay que ir tomando en cuenta, cómo esto nos va a ir afectando. Esto no quisiera ya, porque ya fue tratado realmente de manera magistral por el doctor Teichert ayer, el tema de cómo la calidad, el vigor, la germinación va a verse afectada. Pero acá también, por ejemplo, el tema ya lo discutieron muy bien ayer, el tema de la pureza genética. El cambio climático va a afectar este aspecto porque principalmente en cultivos que aprovechan la polinización abierta y la producción de semilla híbrida de F1, porque estos cambios de calor y mayor CO2 pueden influir también en la sexualidad de algunos de material progenitor que se utiliza, y entonces se va a estar afectando los mecanismos de autoincompatibilidad y la esterilidad masculina que se aprovechan para la producción de semilla híbrida. Acá hay una imagen de los tantos modelos que han desarrollado para más o menos simular cómo se vería el tema del cambio climático, el calentamiento global. Entonces vemos cómo esa mancha roja que se estaría cada vez haciendo más intensa hacia finales del siglo, cómo abarca grandes áreas de los países cerealeros y productores de grano. Sudamérica aparentemente se salva por la mitad, pero ahí por eso entre las estrategias de adaptación se dicen de que se proponen que las áreas semilleras vayan emigrando en búsqueda de zonas más tolerables, más frías para poder desarrollar la actividad. Entonces eso sería una de las estrategias que se estarían proponiendo. El tema de las siembras tempranas para escapar a las épocas de mayor calor. Luego también, como ya se dijo ayer y también hoy, el mejoramiento genético va a seguir siendo pues la arma número uno o la herramienta número uno para afrontar este gran reto. Entonces aquí hay que realmente echar mano de todo, hay que echar mano de las herramientas convencionales, las herramientas moleculares y la transgénica para acelerar el mejoramiento genético. Acá realmente de lo que se trata es que el cambio climático va a imponer un estrés tan grande que realmente va a obligar a aumentar la tasa de reemplazo de variedades, ¿no? Entonces hay que acelerar, apurar este proceso que, como ya hemos visto, toma muchos años, ¿no? Entonces hay que acelerar esto y para esto hay que aprovechar la biodiversidad disponible en los bancos de germoplasma, promover más colaboración para aprovechar ventajas comparativas con diferentes socios. Y los grandes afectados van a ser los pequeños productores. La agricultura familiar que a la larga va a ser muy afectada en este proceso. He trabajado muchos años en el CIP, en el Centro de Innovación de la Papa, y justamente estoy muy familiarizado con el tema porque los colegas del programa de mejoramiento, ellos ya iniciaron en el año más o menos 98 ya el proceso de elaboraron un plan, un esquema de mejoramiento genético para afrontar los retos del cambio climático, ¿no? Entonces, el CIP tiene un banco de germoplasma que es la colección mundial de papa, es más o menos 5.400 accesiones, y lo que se ha comenzado por hacer es hacer una selección muy rigurosa de material progenitor. Progenitores masculinos, femeninos, para iniciar un proceso de cruzas, la obtención de semillas botánicas, hacer todo un proceso de evaluación de las progenies y luego hacer un tamizado para las diferentes características que queremos mejorar, ¿no? Entonces han trabajado para la resistencia a los virus, PBX, el PBI, al tizón tardío, la tolerancia al calor, que va a ser muy importante, la sequía, y estos trabajos, estas evaluaciones se han desarrollado en diferentes ambientes. Se han desarrollado ensayos multilocacionales para realmente desarrollar clones selectos. Y eso ya ha resultado en una colección de 41 clones con adaptación al trópico. Y por ejemplo, en el pasado 6 de junio, el CIP
ha entregado a la delegación del ICA en Jamaica 33 clones adaptados al trópico. Entonces el ICA ha facilitado esta adquisición para que el Ministerio de Agricultura de Jamaica desarrolle y potencie el sector papero en Jamaica. Aunque no lo crean, okay, voy a apurar, entonces voy a saltar rápidamente. Entonces, en el Caribe también se siembra papa. El Caribe no solamente son playas bonitas, un calor muy grande, pero también hay áreas muy propicias para la producción de papa. Yo quería rápidamente mostrarles esto porque después de las presentaciones que hicieron esta mañana, me llamó mucho la atención el tema del uso, la tasa de uso de la semilla certificada. En la zona andina, donde hemos estado trabajando mucho tiempo, realmente el universo del mercado de semillas está determinado por el sistema informal. El sistema informal es realmente en el que se mueve toda la gran producción de alimentos en zonas andinas. Y el mercado internacional para la producción de cereales, maíz, trigo, arroz, se mueven básicamente en un sistema formal que realmente representa el 25% de toda la producción de semillas en el mundo. Entonces realmente ahí vemos un sistema son canchas separadas en las que se mueven, no son sistemas distintos. Entonces lo que ocurre ahora también es que la pequeña agricultura está tratando de vincularse cada vez más al mercado y mejorar sus sistemas productivos. Entonces ellos están tratando de desarrollar sistemas no convencionales, que básicamente de lo que se trata acá es de incorporar algunos parámetros, estándares de calidad para poder vincularse de manera más rápida al mercado. Y lo que ocurre es que justamente es un trabajo muy interesante, en donde, por ejemplo, un colega del CIP tomó muestras de papa de productores altoandinos que reservan una parte de su producción, de su cosecha, para sembrar en la siguiente campaña. Y lo que ocurre es que mucha de esa semilla que guardan ellos está infectada. Entonces lo que consiguen ellos simplemente es perpetuar, diseminar, propagar una serie de enfermedades y como que pueden ver ustedes en este gráfico, y apenas con las justas, en el mejor de los casos, el 60% es sano. Esto es el esquema en donde se están probando diferentes formas cómo se puede mejorar la semilla y los agricultores pequeños pueden lograr vincularse a cadenas productivas. Por ejemplo, el gran productor de snacks en el mundo es PepsiCo, lo conocemos, Lay's, y ellos están desarrollando un programa muy interesante de responsabilidad social empresarial, por el cual ellos han desarrollado este producto, son snacks a base de papas nativas. Entonces ellos están capacitando y han trabajado con el CIP para justamente ayudar a los pequeños productores a mejorar sus sistemas de producción de semilla tradicional para que ellos puedan vincularse de una manera más eficiente a esos mercados. Y este es un comparativo entre lo que vendría a ser el sistema de producción de semilla formal que conocemos bastante bien nosotros. Es un sistema muy bien estructurado, muy bien regulado de certificaciones, comenzando por la semilla genética, la básica, registrada, etcétera. Y tenemos a la derecha el sistema no convencional. Básicamente lo que tratamos acá es de mejorar la capacidad de los sistemas tradicionales partiendo de material libre de virus. Y luego acá, a la derecha pueden ver ustedes, se les capacita a los productores, a los pequeños productores, en desarrollar un sistema de control de calidad interno a través de la implementación de técnicas muy básicas como la selección positiva. Entonces, acá en Paraguay se ha hecho algo parecido, han trabajado este tema de las casas de semilla, son una experiencia muy interesante. Itapúa y Caguazú son las localidades donde se ha trabajado estas estrategias, diría yo, para la producción de semilla. En Nicaragua, por ejemplo, trabajando con pequeños productores cafetaleros, igualmente se les ha mejorado el sistema de producción, de renovación de cafetales, para la producción de plantones de café más sanos. Ya saltando las conclusiones, el cambio climático realmente es la amenaza más grande, ¿no?, a la que nos estamos enfrentando en la actualidad. Entonces el reto va a ser producir alimentos para 10.000 millones de habitantes, que van a ser los que van a estar en el año 2050.
y para finales de siglo creo que van a ser como 12.000 millones, o sea, va a ser una cosa ya, una locura, tratar de alimentar a tanta gente, ¿no? Y con el tema del cambio climático encima. Entonces, los gobiernos tienen que trabajar de manera coordinada y proveer el apoyo técnico diferenciado, porque realmente así como tenemos todo un mosaico de diferentes tipos de agricultura, los gobiernos nacionales están en la obligación de dar el apoyo necesario tanto a la pequeña agricultura como a la gran agricultura. La pequeña, la mediana y la gran agricultura tienen que recibir los apoyos de los gobiernos para poder enfrentar las amenazas del cambio climático. Nuevamente, el mejoramiento genético va a seguir siendo la mejor opción, la mejor herramienta para enfrentar los retos del cambio climático. Y bueno, vemos acá que los sistemas formales de semilla van a ser los que van a estar quizás mejor posicionados que la pequeña agricultura familiar para enfrentar este tema, ¿no? Entonces, los organismos como el ICA, la FAO, el CGIAR son organizaciones que van a tener que dar ayuda a esos pequeños agricultores, ¿no? A esos pequeños agricultores que no van a tener las posibilidades de desarrollar una tecnología de primera línea, como lo hemos visto. Entonces, ya les comentaba acá, el cambio climático puede afectar los factores de calidad de la semilla, como son los mecanismos de reproducción, fertilización, el vigor, todo esto va a ser realmente afectado. Y finalmente, como ya les había mencionado, los sistemas ancestrales y la resiliencia de las comunidades van a verse afectados. Realmente el tema del cambio climático, espero haberles, bueno, hemos corrido realmente para terminar con la presentación, pero realmente el planeta puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin el planeta. Entonces realmente ese quizás es el mensaje que les quiero dejar para que vayan pensando y cómo podemos ir trabajando para desarrollar mejores variedades. Bueno, muchas gracias.